Hola, mi nombre es Antonio y te doy la bienvenida a Cadmio, curso de apoyo docente con material interactivo. Hoy vamos a aprender a distinguir entre mezclas homogéneas y heterogéneas y también las técnicas de separación por métodos físicos. Al final del video, tú serás capaz de proponer una estrategia para separar cualquier tipo de mezcla por estos métodos. Acompáñame. Empecemos por recordar los estados de la materia. Al menos en principio, todas las sustancias pueden existir en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El cambio del estado sólido al líquido se llama fusión, mientras que el proceso inverso se llama solidificación. Cuando una sustancia pasa del estado líquido al gaseoso, se le llama el proceso evaporación, mientras que el cambio de fase gas a líquido se llama condensación. Finalmente, el proceso para pasar del estado gaseoso al estado sólido se llama deposición, mientras que el proceso inverso se llama sublimación. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en las que éstas conservan sus propiedades. Existen mezclas homogéneas, como la mezcla de agua con sal, en las que a simple vista solamente se puede distinguir una fase, y mezclas heterogéneas, como la mezcla de agua y aceite, en la que podemos observar más de una fase, en este caso dos. Si tenemos un componente, debemos preguntarnos, ¿es uniforme en todas sus partes? De ser así, entonces tenemos una mezcla homogénea y de lo contrario, una mezcla heterogénea. A continuación, veremos cómo podemos separar mezclas por métodos físicos. Empecemos con la evaporación. La evaporación es una técnica que permite separar una sustancia, ya sea sólida o líquida, de una mezcla homogénea en disolución. Para ello, se requiere que el punto de fusión, si es un sólido, o de ebullición, si es un líquido, de la sustancia que queremos separar, sea lo suficientemente mayor que el punto de ebullición del líquido que vamos a evaporar. Al utilizar esta técnica, el líquido que se evapora no se puede recuperar, por lo que solo se utiliza si podemos descartar esta sustancia. Un ejemplo de evaporación se da en las salinas, donde la energía solar permite evaporar el agua marina, separando lentamente la sal. Cuando tenemos una mezcla homogénea de un sólido de bajo punto de fusión en un líquido, no podemos utilizar la técnica de evaporación. Empleamos entonces la cristalización, que se basa en la solubilidad del sólido en la disolución. Primero se calienta un poco la mezcla para evaporar parte de la disolución y aumentar la concentración del sólido en la mezcla. Después se enfría, ya que la solubilidad disminuye a bajas temperaturas. Esto provoca que la disolución esté saturada en el sólido y entonces el sólido se separa de la disolución formando cristales. Esta técnica es muy utilizada en síntesis para obtener productos de alta pureza, como este complejo de iridio que te muestro en la imagen. Cuando tenemos una mezcla homogénea de dos o más líquidos miscibles y queremos conservar todos los componentes de la muestra, no podemos utilizar la evaporación. Hacemos uso de la técnica de destilación. La destilación se basa en los diferentes puntos de ebullición de las distintas sustancias en la mezcla. Aquí te muestro el montaje. Se calienta un matraz unido a un tubo de destilación, la sustancia con el punto de ebullición más bajo comienza a evaporarse y los vapores suben hacia el tubo de destilación y pasan por el refrigerante. En el refrigerante la temperatura es menor y el vapor se condensa para finalmente ser colectado en un segundo matraz. Esta técnica es muy usada en química orgánica y de hecho algunos perfumes y licores se preparan de esta manera. Veamos ahora la centrifugación. Esta es una técnica que permite separar mezclas coloidales gracias a la fuerza centrífuga provocada por la rotación a altas velocidades que separa la muestra por gravedad. Un coloide es un tipo de mezcla en la que una sustancia formada por partículas microscópicas se encuentra dispersa en otra sustancia. La sangre o la leche son ejemplos de sistemas coloidales. Se coloca la muestra en un tubo y al girar a altas velocidades, las especies más densas se separan al fondo del tubo, mientras que las especies menos densas quedan arriba. La centrifugación se utiliza, por ejemplo, para separar los glóbulos rojos y las plaquetas de la sangre.
Otra técnica que analizaremos es la sedimentación, que permite separar un sólido denso de un líquido en una mezcla heterogénea. Por diferencia de densidad, el sólido se deposita en el fondo del recipiente separándose del líquido. Al dejar reposar una mezcla heterogénea de arena y agua, las partículas más densas de arena se depositan poco a poco en el fondo del recipiente. Este es el fenómeno que ocurre en el fondo de los océanos. La decantación es muy similar a la sedimentación, sin embargo en este caso se trata de dos líquidos inmiscibles. Se coloca la muestra en un embudo de decantación y se deja reposar. Por efecto de la gravedad, el líquido de mayor densidad se encontrará en la parte inferior del embudo, mientras que el líquido menos denso se encontrará en la parte superior. Una llave en la parte de abajo del embudo permite separar ambos líquidos. De esta sencilla manera se pueden separar grasas de disoluciones acuosas. Una técnica que seguramente has utilizado es la filtración, que permite separar un sólido insoluble de una disolución. Se hace pasar la mezcla a través de un papel filtro colocado en un embudo que retiene el sólido pero deja pasar la disolución. Dependiendo del tamaño del poro del papel filtro, se pueden separar sólidos más o menos pequeños. El papel filtro se corta en forma de círculo y se dobla 2 veces a la mitad. Luego se abre para obtener un cono. Te he puesto en la imagen un esquema para que puedas hacerlo. El líquido pasa a través de los poros del papel filtro y cae por el embudo hacia el matraz. Se recupera el sólido en el papel y el líquido en el matraz. Un ejemplo de filtración se da en la preparación del café americano. Existen también las mezclas de sólidos. Estas se pueden separar por tamizado cuando los sólidos tienen diferentes tamaños. El tamizado consiste en una serie de filtros de diferente tamaño de poro. Se coloca el filtro de mayor tamaño encima y el de menor tamaño debajo. Las sustancias más grandes se quedan en la parte superior, mientras que las más pequeñas van cayendo. En gastronomía se tamiza la harina para retirar los grumos de la mezcla sólida. Por último, veremos la técnica de separación por imantación. Cuando uno de los componentes de la mezcla tiene propiedades magnéticas, se puede utilizar un imán para retirarlo de la mezcla. A esta técnica se le conoce como imantación. Al acercar el imán a la muestra, las partículas magnéticas son atraídas hacia el imán. También se pueden separar sólidos magnéticos que estén en disolución, como puedes ver en la imagen. Resumiendo un poco lo que hemos visto, cuando tenemos una mezcla y queremos separar sus componentes, primero hay que definir qué tipo de mezcla es. Si se trata de una mezcla homogénea y está compuesta de dos líquidos miscibles, es posible que queramos conservar los diferentes componentes de la mezcla. En ese caso realizamos una destilación. Si podemos descartar el líquido de menor punto de ebullición, podemos realizar una evaporación. Si la mezcla homogénea está conformada de un sólido de alto punto de fusión disuelto en un líquido, podemos usar de igual forma la evaporación. Si en cambio el sólido tiene un bajo punto de fusión, se deberá hacer una cristalización. Si la mezcla no es homogénea, sino coloidal, la técnica de separación pertinente es la centrifugación. Finalmente, la mezcla puede ser heterogénea. Si alguno de los componentes de la mezcla tiene propiedades magnéticas, usaremos la imantación para separar dicho componente. Si ninguno de los componentes es magnético y se trata de una mezcla líquido-líquido, la técnica a emplear es la decantación. Si la mezcla heterogénea es sólido-sólido, entonces podemos usar el tamizado. Y si la mezcla es de un sólido en un líquido, se puede emplear la sedimentación siempre y cuando el sólido sea denso o la filtración en cualquier tipo de sólido. Espero que con este esquema te sea fácil reconocer qué tipo de técnica de separación hay que utilizar. Hasta aquí hemos llegado con las mezclas y las técnicas de separación. Ahora es tu turno. Pausa el video y realiza los siguientes ejercicios utilizando lo que hemos discutido. Y no dudes darle like al video si te ha gustado. Hasta la próxima.